En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buen día nuevamente, después de haber hecho nuestra dinámica de integración y de pues adentrarse en el curso de Neviim, los profetas de Israel. Pues les doy otra vez la bienvenida ahora para esta sesión grabada. Como bien sabemos, pues los temas los grabamos el contenido de los mismos, pero algunas actividades, tareas, exposiciones son para el momento en el cual nos reunimos. Esta grabación pues queda, primero Dios, a partir del próximo lunes 4 ya queda la grabación en YouTube para la posteridad, pero pues nos reunimos como grupo. Y pues bueno, les doy la bienvenida, me llamo Sergio Pérez Portilla y nuestro nuevo curso, el curso de este mes de octubre, que se va a unir con el mes de noviembre, en un momento explicamos, se llama Neviim, los profetas de Israel. Neviim es literalmente eso, ¿no? Hablar, es la palabra que se utiliza para hablar de los profetas, aunque vamos a ver que hay varias palabras para dirigirnos a ellos. Esta es quizá la más reconocida y ahorita vamos a ver justamente por qué. Dice aquí parte 1 porque es justamente la parte del mes de octubre. En realidad pues vamos a tener un curso por así decirlo de 2 meses, pero lo hemos dividido en dos grandes secciones, octubre y noviembre. Empezamos con una cita de José Luis Sicre, un estudioso que tiene varios libros sobre los profetas y que de hecho en la bibliografía que se les ha hecho llegar a través del temario, la introducción a la bibliografía, pues ahí tenemos algunas recomendaciones con respecto a este autor. Dice José Luis Sicre, para un judío, los libros más importantes son los del Pentateuco. Para un cristiano de la iglesia primitiva, los más importantes son los libros proféticos, porque ellos anuncian al Mesías. Si pensamos en el día de hoy, evidentemente pensaremos que los libros más importantes de la Sagrada Escritura, pues son los evangelios, así, tal cual, ¿no? Si pensamos en una sección, pues pensaríamos en el Nuevo Testamento. Pero los primeros cristianos, los primeros discípulos de Jesús, los primeros seguidores del Señor, no tenían el Nuevo Testamento que tenemos nosotros el día de hoy. Estaban viviendo el Nuevo Testamento, apenas estaba pasando. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, se encuentran ante una situación bien difícil, porque muchos de ellos no habían captado todavía al 100 lo que significaba esto de la resurrección. Por tanto, cuando empezaron a tener esa experiencia de iglesia primera, iglesia primitiva, pues tuvieron que ir a la Sagrada Escritura para ver qué decía la Sagrada Escritura de Jesús. De hecho, hay un pasaje que es paradigmático en ese sentido, que sabemos que todos los escritos del Nuevo Testamento son post-pascuales, es decir, son después de la resurrección, después de la Pascua del Señor. Por eso hay que leerlos justamente en ese contexto. Y en ese sentido, es paradigmático, decíamos, el texto del capítulo número 24 del Evangelio de Lucas, en el cual, para empezar, teníamos la siguiente idea. Jesús va con los discípulos de Maús, caminando 24, 13, 35, y los va conduciendo, y llega un punto en el que ellos no entendían de la resurrección. Bueno, como todos nosotros, ¿no? Por supuesto, en un primer momento es muy difícil comprenderla. Y entonces los discípulos de Emmaús empiezan pues a caminar con él, empiezan a explicarle un poco lo que había hecho, pero no lo habían entendido. Y Jesús les dice que son insensatos. Y dice la escritura que empezó a explicarles esta situación del Mesías a través de la escritura, incluidos obviamente los libros de los profetas. Eso lo dice en dos ocasiones ahí en este mismo capítulo número 24. Entonces, esto es lo que queremos decir en primer lugar, que, por ejemplo, los judíos, había algunos, los fariseos, que aceptaban la ley, como dice generalmente en los textos, la ley, los profetas y los escritos. Pero había otros, como los saduceos, que no, que solamente aceptaban la ley, justamente. Entonces, digo este caso, este ejemplo,
para hacer énfasis en lo que José Luis Sicre nos comenta. Efectivamente, para un judío, los libros más importantes son aquellos de la ley, la Torá, lo que para nosotros es el Pentateuco. Pero para estos cristianos del primer siglo, más que del primer siglo, de la iglesia primitiva, que no tenía Nuevo Testamento, los libros más importantes son los proféticos, porque ellos anuncian al Mesías. Esto nos recuerda a José Luis Sicre. La extensión, de hecho, vamos a ver, el mismo Sicre nos recuerda que la extensión de los libros proféticos es de 1/4 parte del Antiguo Testamento. Y él pone un ejemplo, es decir, si el Antiguo Testamento fuera de 100 páginas, 250 serían de libros proféticos. Es un punto muy amplio. Muy bien, pues entonces les decía, vamos a hacer la presentación del curso, ahorita con la diapositiva que viene a continuación, y vamos a darles una vez más la bienvenida. En esta presentación, bueno, vamos a ver que el objetivo, como se ha propuesto, es que podamos recuperar un poquito la esencia de la línea profética, bíblica sobre todo para empezar, pero también dejándonos tocar para entender un poquito también la esencia profética al día de hoy. De allí, de este objetivo, es que surge nuestro temario, que vamos a dividirlo, como habíamos comentado, en 2 meses. Las sesiones, debo decirlo, por supuesto, las sesiones son hasta cierto punto arbitrarias, porque dado que vamos a priorizar el contenido y la comprensión, vaya, del contenido, más que un ajustarse a los tiempos, puede ser que alguno de estos textos podamos verlo más ágil que otro. Pero para que tengamos una primera noción, esta es la primera forma en la cual proponemos llevar a cabo y adelante nuestro curso. En el mes de octubre, entonces, vamos a hablar de la introducción general, que es la que estamos haciendo, o que es la que estamos a punto de hacer, y el tema que trataremos es el fenómeno profético. En nuestra segunda sesión hablaremos de los reinos de Israel. Como previo a la grabación se comentaba, existe lo que llamamos la historia de la salvación, y los profetas están puestos en un momento muy concreto de la historia de la salvación. Pero para poder entenderlos hay que hablar justamente del tiempo de los reinos de Israel, el tiempo de la monarquía, tanto la monarquía unida como la monarquía dividida como la monarquía desaparecida. Entonces vamos a hablar de estos reinos. En la tercera sesión vamos a enfocarnos en el mensaje y los mensajeros, es decir, un poquito ya adentrándonos a estos gestos proféticos que tenían algunos, por supuesto, a estas situaciones en las cuales era importante ver quién es, cuáles son las características del profeta, ¿verdad? Porque hay que ver que no cualquiera profeta como tal, ¿no? ¿Cuál era el mensaje que ellos estaban compartiendo? ¿Cómo se podría de alguna manera resumir este mensaje? Hasta incluso, por supuesto, cómo poco a poco va cambiando el término profético desde un mero vidente, por así decirlo, un hombre de Dios, también lo vamos a ver, un hombre del Espíritu, hasta llegar al profeta como lo entendemos ya de una manera muy alta, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco también. Y en la cuarta sesión, ya del mes de octubre, insisto, vamos a empezar el tema de los profetas mayores. Lo vamos a avanzar y vamos a tomar, de hecho, 2 sesiones. ¿Por qué? De una vez lo comparto. ¿Por qué se llaman profetas mayores? Por la extensión de sus escritos de entrada, ¿no? De entrada es la extensión de sus escritos. Entonces, son textos muy amplios y por eso es que vamos a darle 2 sesiones, mientras que los profetas menores son textos a veces muy pequeños, de un par de capítulos nada más, de algunos cuantos versículos, entonces nos va a dar tiempo de abordarlos un poquito más ágilmente. Vamos a hablar de los profetas del Nuevo Testamento también. Este tema es importante porque cuando uno se refiere al profetismo bíblico, generalmente es el profetismo del Israel antes de Cristo. Por eso es que la sesión tercera del mes de noviembre es un poquito atrevida, ¿sí? Porque para algunos el profetismo, insisto, solamente se encuentra en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver que se puede hablar ciertamente de un profetismo en el Nuevo Testamento. Aunque no todos estén de acuerdo al 100% con esto, pero vamos a ver de qué manera podemos abordar justamente el profetismo en el Nuevo Testamento. Y obviamente, pues en ese mismo sentido, vamos a hablar de los profetas el día de hoy, que pues de entrada sabemos que somos todos nosotros, pero también vamos a ver cuáles son las características que debemos tener
que tengamos la capacidad de ser profetas, que tengamos el derecho y hasta la obligación de ser profetas, no nos dice que sepamos cómo serlo así rápidamente. Pues hay que analizar un poquito esto para ver cómo podemos nosotros ser profetas el día de hoy, y haremos la conclusión del curso en general, primero Dios, a fines de noviembre. Es el temario que vamos a ir, con el que nos vamos a ir conduciendo. Espero que les sea atractivo, que les sea como interesante, para que pues podamos permanecer y podamos ir leyendo. Ya en las hojitas que hemos hecho llegar se ha dicho también cuál es la bibliografía recomendada. Tenemos algunos libros de José Luis Sicre, tenemos también algunas colecciones de libros. Por ejemplo, está la colección de Introducción al Estudio de la Biblia, una colección de más o menos hace 30 años, pero que pues sabemos que en el estudio bíblico lo que se encuentra el día de hoy todavía alcanza para muchos mañanas, ¿verdad? Entonces, esos libros que encontramos de hace unos 30 años siguen editándose, por supuesto, es decir, aunque la primera edición fue hace 30 años, todavía al día de hoy se siguen editando porque su contenido sigue siendo vigente. Pero también tenemos la colección Biblioteca Bíblica Básica más reciente, es de apenas hace unos 10 años, 15 a lo mucho. Aún así ya se escucha bastante lejos, pero también allí tenemos una sección de profetas. De hecho, son dos textos, si no me equivoco, los que hablan de profetas, también son recomendados. Y por último, bueno, insisto, a ver, tenemos Introducción al Estudio de la Biblia, Verbo Divino. Tenemos Biblioteca Bíblica Básica, también Verbo Divino. Y tenemos también una colección nueva que es de manuales del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, manuales pues de ciencias filosóficas y religiosas. Y ahí también viene, esos son más recientes, son de apenas un par de años, entonces son de lo más actual, y es la recomendación que hacemos, además de algunos libros clásicos en los temas, ¿no? De Luis Alonso Shekel, junto con José Luis Sicre, y de algunos otros estudiosos que no me detengo a comentar, pero que podríamos en cualquier sentido proponerlos en los comentarios de este video quizá. Allí podríamos darlos a conocer. Muy bien, pues avanzamos entonces. Hagamos ahora sí la introducción general al curso de Nevi'im, o los profetas de Israel. Tengamos en cuenta lo siguiente: para el pueblo de Dios, el templo, ese que construyó Salomón, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Y orar en el sentido más amplio de la palabra, no solamente al rezo propiamente, sino al encuentro, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, a ese encuentro con el Dios vivo y verdadero, un encuentro que es profundo y que es real, ¿no? De hecho, debo decir, esto que está en este momento en la presentación es justamente del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, insisto, para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todo era una gran liturgia que nos acercaba a Dios. Todos estos signos de santidad y de la gloria de Dios, altísimo, pero al mismo tiempo muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Qué bonita frase, ¿no? Altísimo, pero muy cercano al mismo tiempo. Sabemos que pues también tiene que ver con la historia de Israel, el cómo se iba viendo, ¿no? Cómo en algún momento Dios se veía como alguien lejísimos, lejísimos, como algunas veces la ocasión para referirse a Dios era de alguien que estaba muy lejos y muy alto. El Padre nuestro que estás en los cielos es una afirmación de un judío, Mateo, ¿no? Mientras que Lucas dice solamente Padre, porque para Lucas la imagen que tenía de Dios era un Dios un poco más cercano. Depende del contexto del tiempo, es como se fue viendo Dios. Por eso es que al mismo tiempo podemos hablar de un Dios altísimo en una sola palabra, santo, porque santo significa totalmente separado. Entonces, santo, pero al mismo tiempo muy cercano, es el Dios con nosotros. Bueno, pues todos estos momentos eran ocasión propicia para poder hacer oración. Sin embargo, continúa el catecismo, ¿verdad? Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Fíjense qué increíble, ¿no? Y qué
Qué imagen al mismo tiempo tan dura, porque, como se suele decir, muchas veces al día de hoy no estamos lejos de esta misma tentación, el ritualismo. De hecho, cuando se habla justamente de nuestro cristianismo, se sabe que somos herederos de una forma sacramentalista de ver la fe, en la cual no estamos diciendo para nada que el sacramento no sea necesario, muy lejos de afirmar eso, lejísimos, vaya, no lo diríamos jamás. Los sacramentos son necesarios, por supuesto, pero el sacramentalismo significa que se ponía al sacramento aún sin entender lo que tenía que ser. Me ha tocado escuchar, por ejemplo, gente que cree que los sacramentos son eventos sociales, ¿verdad? Hace no mucho, bueno, quizás sí, quizás tiene ya varios años, pero es de cierto punto reciente, estaba una boda, el sacerdote estaba pues presidiendo esta celebración y de repente cuando viene el punto quizá más importante, el consentimiento, claro, a eso me refiero, el fotógrafo, no estoy diciendo ni el sacerdote, ni el diácono, ni el acólito, ni nadie, ni el de las lecturas, no, no, el fotógrafo se metió y estaba casi tomando fotos en primer plano de las manos y todo, y el sacerdote le dijo en primer lugar, dice, ¿podrías hacerte un poquito más para allá? Por lo que se ve, porque no se ve todo, porque se escucha y demás, el fotógrafo quizás se movió, pero no lo suficiente. Para empezar, nosotros tenemos una idea social, de que queremos el momento captado en fotografía, video y todo, y de que entonces, quizá como yo he pagado por ese servicio, por así llamarle, pues, o por ese trabajo, pues obviamente que es necesario que saquen las mejores fotos, ¿no? Bueno, yo no me puedo meter. Imagínense, ¿no? Que alguien dijera, es que necesitamos una fotografía del momento exacto del gol de Messi, el primer gol de Messi que fue esta semana. Ah, bueno, pues para que se pueda sacar la fotografía en primer plano, que se ponga junto a la barrera el fotógrafo. Pues obviamente no se puede. Hay un espacio para cada cosa. Y en este caso el fotógrafo estaba invadiendo el espacio de la celebración. Y entonces el padre le dice que si te haces más para allá, ¿no? Y el fotógrafo ya le empezó a responder. Dice, yo sé hasta dónde ponerme. Dice, yo conozco y he estado en muchos de estos eventos. Perdóname. Desde ahí nos damos cuenta de que efectivamente has estado en muchos de estos sacramentos y los has visto como eventos y te has metido y has hecho lo que has querido, pero ahora alguien te estaba diciendo que está mal lo que estabas haciendo y se molestó, ¿no? Y lo dijo así tal cual, ¿no? Dijo, pues yo no voy a continuar con la celebración, dijo el sacerdote, el padre, no voy a continuar con la celebración si esta persona no se hace para allá. Es que no puede estar allí, o sea, literalmente por las rúbricas de la Sagrada Eucaristía, no puede estar allí. Es increíble cómo en nuestros templos tienen que poner eh, presbiterio, no suba, por favor. ¿Por qué no tienen que subir? ¿No? Y los fotógrafos, si quieren, es el momento para sacar fotos, ¿no? Porque quieren tomar fotos cuando el niño está en la confirmación y pasa el obispo y lo unge, quieren tomar fotos igual, ahí en ese momento. No, a ver, no. Qué bueno que queramos tener un recuerdo de eso. Pero la vivencia no nos permite eso. No podemos verlo, insisto, como algo social 100%, o no sé ni cómo decirlo, la verdad. Pero deberíamos ya hacer un alto a todo esto. Es que hemos caído en el ritualismo, en eso hemos caído. Un ejemplo claro del ritualismo está en que el que se va a casar puede llegar tarde y el padre, así dicen, he escuchado que se dicen, no puede empezar la boda sin mí porque yo me voy a casar. Ah, no, el padre no puede hacer la boda sin ti, eso es definitivo. De hecho, el consentimiento que da pie al sacramento lo haces tú, pero el padre sí puede empezar la misa, ¿verdad? Pero ¿por qué empezó si no había llegado? Porque el más importante no eres tú, el más importante es Jesús. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, por ejemplo, en sacramentos de confirmación, de comunión, vaya, de edición cristiana, es a las 10 la misa, por favor lleguen a las 9 porque hay que acomodar, porque hay que decirles cómo va a estar todo el asunto, y van llegando 10:30, ¿no? Y entonces,
Y parece pues que no pasa nada. No, es que eso es justamente un ritualismo. Y obviamente caemos del ritualismo litúrgico, de los abusos en la liturgia, caemos también en un piadosismo muy feo, ¿verdad? Que pensamos que ciertos rituales son parte de nuestra fe cuando no lo son. Perdemos de vista la esencia, perdemos de vista el por qué se hace el rito justamente, ¿no? Eh, el día de ayer, precisamente, platicando con una catequista, eh, fui a la parroquia donde estamos viendo nuestra fe. Como algunos de ustedes ya saben, pues recién ha nacido mi hijo, bueno, ya ni tan recién, ya tiene un mes y 10 días, es decir, 40 días, por así decirlo. Entonces, platicando ayer que fui a la parroquia con una catequista, nosotros nos hemos cuidado, estamos en el tiempo de la pandemia, nos hemos cuidado sobre todo por él. Mi esposa está vacunada, yo estoy vacunado, y aún así sabemos que, que hay posibilidad de infectarnos todavía. Y el bebé, aunque, bueno, no está vacunado propiamente, directamente vaya. Mi esposa se vacunó estando embarazada, pero no sabemos, todavía no se sabe con exactitud cuál es el beneficio para el bebé. Pero por otra parte, el pediatra nos dijo, para empezar, 0 visitas. Y si, por ejemplo, dice 0 visitas, significa que no es viable recibir visitas que vengan de fuera, porque nos decía el pediatra, porque ya hay nos decía, me ha tocado recibir a niños con COVID. Entonces, por favor, 0 visitas, ¿no? Y curiosamente, pues si es 0 visitas, pues mucho menos es, ahora voy a pasearlo. Pues obviamente, ¿no? Es más exponerlo, ¿no? Entonces, ayer me decía esta catequista, felicidades, supe que tuviste ya a tu hijo. Ah, sí, muchas gracias. Me dice, ¿y qué edad tiene? Digo, pues justamente anda en los 40 días. Me dice, ah, muy bien, ya para que lo vengas a presentar. Y yo, ah, sí, le digo, claro, le digo, como debe ser, por supuesto, ¿no? Sí, sí, porque ya ves que a los 40 días los niños hay que presentarlos. Y por una parte dije, sí, claro, yo entiendo que los 40 días es un tiempo muy bonito, simbólico también, para presentar a los niños. Pero también tengo que entender el tiempo en el que estamos. Entonces, yo puedo o podría hacer una presentación, pero también tendría que ver cómo hacerle y no caer justamente en el ritualismo, ¿verdad? De decir es que a los 40 tengo que llevarlo, oye, pero lo vas a exponer, pero tengo que llevarlo. No, la liturgia nunca es de a fuerza, ¿no? Entonces, si la entendemos, podemos entender por qué se hacen las cosas. Y qué mejor ejemplo de ritualismo el día de hoy que, por ejemplo, decir en la misma Sagrada Eucaristía, que levantemos los brazos en el Padre Nuestro, no sabemos por qué lo levantamos, no tendríamos que hacerlo, que nos hinquemos, que nos paremos, que nos sentemos y no sabemos ni por qué, que de momento hagamos tal cosa y que la paz del Señor, cuando se podía como tal, la paz del Señor y que saludemos acá al que más me cae bien y al que no me cae muy bien, mejor me volteo. Pues eso es estar en un ritualismo en el que no entendemos para nada el porqué de las cosas. Entonces, este ritualismo, dice el concilio, perdón, el catecismo de la Iglesia Católica, dice, arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Entonces era necesario volver hacia adentro. ¿De quién fue la misión? De los profetas. Los profetas son los que tuvieron como misión hacer que los corazones volvieran. Por eso dice el Señor en una de las frases más fuertes, pero de verdad más fuertes, que yo he escuchado que a mí me da miedo pensar que me la pudiera dedicar a mí el Señor, decía, cuando veo que vienen aquí a mi casa, al templo, a donde esté, ¿no? Cuando veo que vienen con sus ofrendas y todo, dice, me volteo, porque me da asco. Ah, su mecha, yo también digo, me imagino que si el Señor me dijera eso a mí, híjole, me desbarataría, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo sé que no me lo diría propiamente así directamente, pero me está dejando conocerlo justamente para que evalúe lo que estoy haciendo y para ver si sería yo capaz de decir, bueno, sí, me atrevo a ir y llevarle al Señor mis ofrendas así como estoy. No, conversión del corazón, para que no diga el Señor es que me dan asco sus fiestas, decía el Señor, ¿no? Que por cierto, alguien malinterpretando esto, no celebra cumpleaños porque dice que el Señor no le gustan las fiestas. No, al Señor le encanta la fiesta. El Señor cuando alguien se convierte hace fiesta, le encantan las fiestas. Lo que no le encanta es que el culto se desvirtúe al punto de hacer un holgorio en lugar de un encuentro, ¿verdad? Y el caso también, ya intermedio dentro del día de hoy y del Antiguo Testamento, está en lo que pasaba en Corinto,
justamente, entre otros, claro, y se sigue verificando hoy, pero queda constatado en la Sagrada Eucaristía, perdón, en la Sagrada Liturgia, una vez más, en la Sagrada Escritura, perdón, en la Biblia, vaya, que San Pablo le dice a los de Corinto, oye, ya me enteré qué andan haciendo ustedes, que cuando hacen la cena del Señor, después de la cena del Señor, hacen un convivio, lo cual no está mal, dice, pero de repente ya ni llegan a la cena del Señor por estar preparando todo el convivio, ya ni asisten a la cena del Señor por estar viendo qué es lo que van a hacer después, y déjate de eso, a veces ni celebran bien la cena del Señor, solamente están un poquito, y lo que ya quieren es llegar al convivio posterior, y bueno, que fuera un convivio donde contaran su vida, se apoyaran mutuamente, se aconsejaran, sí, pero están haciendo un desastre con sus vidas. Entonces, cuidado, y de ahí es donde viene justamente aquella famosa frase, ¿no? Cuidado, no sea que al estar comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo estén también comiendo su propia condenación. ¿Por qué? No se refiere a que sea algo automático, sino a que estaban tomando totalmente mal esta situación de la fracción del pan. En otro momento podríamos platicarlo con más calma, pero ahí está, ¿no? Que el ritualismo, así como que ya cumplimos y ahora a lo que va. Entonces, no, conversión del corazón. Y los profetas son los indicados para hacernos ver justamente este tipo de cosas. Adelanto una vez más una cuestión interesante que se suele decir. El profeta, entre otras formas de hablar de él, el profeta va a tener la doble misión de anunciar y denunciar. Va a anunciar la presencia, el reino, el amor, la misericordia de Dios. Es necesario que el mundo entero, que los corazones todos de esta humanidad conozcan de Dios y conozcan de su amor y de su misericordia. Es necesario. Pero también el profeta tiene que denunciar. Tiene que denunciar la injusticia, el pecado, la mentira, la falsedad. Pero también, ahí también tengo que decirlo, el profeta también debe saber cómo hacerlo, por supuesto. No es todo esto, la denuncia nunca va a perder la caridad. En primerísimo lugar, más adelante vamos a volver a tocarlo, pero en primerísimo lugar nunca debe perder la caridad. ¿Por qué? Porque si el profeta denuncia sin caridad, está juzgando, ¿sí? Y nosotros no estamos llamados a juzgar. Sí, hay que denunciar, pero con caridad. Ahora, más adelante vamos a ver qué significa eso de denunciar con caridad. A solas con Dios, continúa el catecismo, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración, ojo, no es una huida del mundo infiel, porque luego decimos, ay, qué mal está el mundo, mejor me voy a orar. Y es como una fuga mundi, una huida del mundo, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces, y esto es maravilloso, lo vemos con los profetas siempre, un debatirse con el Señor o una queja, pero también es siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, que es al mismo tiempo el Señor de la historia. Por eso, aunque en la historia estemos en tiempos bajos, ¿no? en vacas flacas y demás, pues el Señor es el dueño, el Señor de la historia, el Dios que nos salva, también va a interceder, perdón, va a intervenir una vez más. Aquí tenemos algunos textos muy importantes del profeta Amós, del profeta Isaías, del profeta Jeremías, entre otros, ¿no? Muy bien. Bueno, hay distintas formas de agrupar a los profetas y nosotros vamos a ir descubriendo poco a poco algunas de estas. Se dividen, por ejemplo, en profetas anteriores y posteriores. Se dividen en preexílicos, exílicos y postexílicos. Se dividen en mayores y menores, o también se pueden dividir en escritores y no escritores. Repito, de cada uno de ellos vamos a ir viendo algunas de las cosas más importantes para poder distinguirlo, ¿no? Y, por ejemplo, se puede ser de un tipo, por ejemplo, se puede ser mayor y preexílico, pero también se puede ser mayor y postexílico, ¿no? Se puede ser menor y escritor, y en ese sentido, de alguna manera, voy a atreverme a decir menor y no escritor, aunque ya dije que el menor es por la extensión de sus escritos, no podría haber no escritor, pero también hay profetas que tienen como que esa categoría de no ser de los grandes, como se suele decir, los más conocidos, y que lo conocemos de una manera indirecta. Entonces cabrían en los profetas menores, aunque no hayan dejado nada escrito. Pero bueno, ahí se pueden ir conjuntando de estas maneras. Poco a poco vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos. ¿Sí? No tengamos prisa por conocerlos. Primero Dios, tendremos un par de sesiones para poder entender a qué se refiere cada uno de ellos. En los libros proféticos en el Antiguo Testamento, vamos a ver. Probablemente alguno de ustedes ya conociera esta nomenclatura que a continuación se propone.
La Biblia hebrea, para empezar, consta de 3 partes. La primera es la ley, también llamada Torah. Bueno, de hecho es originalmente llamada Torah. La traducimos como ley o enseñanza y consta de 5 libros, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. La segunda parte es la de los profetas o Neviim. Son un total de 21 libros. Y por otra parte están los escritos, así se les llama, o Ketubim. Y estos son 13 libros. En total son 39 libros. Aquí de entrada nos damos cuenta que hay una diferencia con nuestra Biblia, porque mira, dice, esta Biblia corresponde a nuestro Antiguo Testamento, pero nuestro Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí es donde en su momento habrá que hablar de los famosos libros deuterocanónicos, ¿verdad? Que son 7, y entonces 39 libros de la Biblia hebrea más 7 dan el total de 46 libros de nuestro Antiguo Testamento. Pues la Biblia hebrea, aquí puse en amarillo la primera letra de cada una de las formas en las que se llama, la Torah, T, Neviim, N, y Ketubim es K. Entonces, para poder hacer un recordatorio, para tenerlo fresco, ellos le llaman la Tanaj, así como está aquí. Aquí está la T de Torah, N de Neviim y K de Ketubim, con 2A para una pronunciación sencilla y adecuada, la Tanaj. Algunas veces la van a encontrar como Tanaj, con J. Esto se debe a una castellanización. Por la pronunciación, nosotros pronunciamos como K, por así decirlo, aunque a veces pudiese ser más, el tipo de letra pudiese asemejarse a una J. De hecho, lo mismo pasa con la palabra Cristo, aunque Cristo en griego, por supuesto, que si nosotros pronunciáramos, tendría que ser más tirando la J, Cristo. Pero pues la forma de poner, de acomodar nuestra boca para emitir sonido, está familiarizando la J con la K. Por eso, insisto, a veces la encontrarán con J, pero debería ser con K. Es lo más usual. A la derecha les he puesto los mismos nombrecitos en hebreo. Aquí están. Si nos damos cuenta, y aquí hay una cosa bonita, bueno, van varias cosas. Estas son letras hebreas, aquí las vemos, estoy con el cursor. Sabemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces esta es la primera, que está aquí arriba, se lee de derecha a izquierda. Esta es una T, esta es una N, va aquí. Y la última es, voy a decir así, es como una K, insisto, ¿no? Depende con qué letra lo pongamos, una K, pero alguien me puede decir, pero ya no se parece aquí. Esta sí se parece, esta sí se parece y esta ya no se parece. Lo que pasa es que algunas letras en hebreo, cuando se ponen al final, cambian su forma de escribirse, pero es la misma letra, ¿sí? Por cierto, aquí ven que dice Nevim, y aquí nosotros ponemos Neviim. Esto es por algo que llamamos transliteración. Cómo se pone esta letra en español, como esta y como otras, ¿no? Resulta que no todas las letras tienen una exactitud. Entonces, aquí, esta que estoy señalando, la segunda de derecha a izquierda, esta es una B que se suele poner como B, B grande, como decimos nosotros, ¿no? Que es lo más usual, como tenemos en Nevi'im, pero algunas veces la ponen así por la pronunciación simplemente, no por otra cosa, no por otra cosa. Lo más correcto sería la B grande, no se preocupen. Entonces, aquí está Tanaj, esto es como se ve en hebreo, Torah, Nevi'im y Ketubim. Las instrucciones, la ley, la enseñanza, los profetas y los escritos. Perfecto. Lugar de los profetas en el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea cuenta, entonces, voy a volver acá, 5 libros de la Torá, 21 de los profetas y 13 de los escritos. 5, 21 y 13. Bueno, la Biblia hebrea cuenta con 21 libros de profetas, divididos de esta manera. Profetas anteriores y profetas posteriores. Los anteriores son 6, Josué, Jueces, Samuel
primer libro y segundo libro, y Reyes, primer libro y segundo libro. Y los profetas posteriores, 3 llamados mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y 12 llamados menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son nombres con los cuales yo creo estamos un poquito familiarizados. Sin embargo, la Biblia griega, y después de ella, la Biblia griega, la de los 70, ¿la recuerdan? Y después de la Biblia latina, en primer lugar, la Vulgata, por supuesto, pero después de las siguientes ediciones, seguida, por tanto, por las ediciones católicas, presentan solamente 16 libros proféticos. Ninguno de los llamados profetas anteriores entra para la Biblia católica en los escritos proféticos. Ahorita vamos a ver eso. Solamente entran los profetas posteriores. Son 15, pero aquí sé que tenemos 16, ¿sí? Porque metemos en los profetas que llamamos mayores, que eran Isaías, Jeremías y Ezequiel, metemos también el libro de Daniel, ¿sí? No todos los autores están de acuerdo en llamarle a Daniel libro profético, porque para algunos cabría más en la apocalíptica, pero tenemos que recordar que los géneros literarios no suelen encontrarse de una manera totalmente pura, sino que cada libro contiene distintos géneros literarios. Por eso, aunque para algunos Daniel pudiera ser más cargado a lo apocalíptico, para otros ya está como un libro profético y está en los famosos 4 mayores. Así que si nos preguntan en este momento cuántos libros de profetas hay en el Antiguo Testamento, la respuesta tendría que ser 12. Los 4 mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los 12 menores. Para referirse a los 12 menores, hay una frasecita o una palabra muy bonita en griego, que es dodecaprofetón. Dodecaprofetón hace alusión a los 12, dodeca, profetón, 12 profetas, es decir, los 12 profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí los tenemos entonces, los 12 menores. Los profetas anteriores, nosotros los tenemos en nuestras Biblias, sí, por supuesto, pero los llamamos libros históricos. Son los que aparecen inmediatamente después del Pentateuco y son, insisto, los famosos libros históricos. Por ahí metemos también, por ejemplo, Ruth, ¿verdad? Pero son los libros que llamamos así históricos, no le llamamos nosotros libros proféticos. Anteriores, algunos le llaman así, o se dice que se llaman así porque son más bien orales, pero también porque son escritos hasta la monarquía, antes de la monarquía, y de allí vamos a ver un tema, ¿se acuerdan? Es los reinos de Israel, es que ya los profetas como tal aparecen con la monarquía, entonces pues son anteriores y posteriores, en este caso directamente con la monarquía. Así que es tiempo de que preparemos juntos el siguiente tema, que es cómo se llega de todo esto al Nabí de la Escritura, pero eso lo veremos en la siguiente sesión. Digamos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.